Buenos días, vamos a continuar con la lectura del volumen 6 de la serie magistral de Charlotte Mason. En esta ocasión vamos a darle lectura al capítulo número 3 y bueno, vamos a comenzar. Dice, capítulo 3: la naturaleza buena y mala del niño. Los niños no nacen malos, sino con posibilidades para el bien y para el mal. 1. Bienestar corporal. Un conocido pedagogo ha presentado duras acusaciones contra todos nosotros porque educamos a nuestros hijos como hijos de la ira. Probablemente exagera el efecto de este tipo de enseñanza y la teoría del angelito es igualmente dañina. Lo cierto es que los niños son como nosotros, no porque se hayan convertido en tales, sino porque nacen así, es decir, con tendencias, disposiciones hacia el bien y hacia el mal, y también con un curioso conocimiento intuitivo de lo que es bueno y lo que es malo. Aquí se nos indica la labor de la educación. Existen tendencias buenas y malas en el cuerpo y la mente, el corazón y el alma, y la esperanza que se nos presenta es que podamos fomentar el bien para atenuar el mal, es decir, con la condición de que pongamos a la educación en su verdadero lugar como servidora de la religión. La comunidad, la nación, la raza ocupan ahora el lugar que les corresponde en nuestro pensamiento religioso. Ya no nos ocupamos únicamente de lo que una irlandesa llamó salvar a tu sucia alma. Nuestra religión se está volviendo más magnánima y responsable, y es hora de que se produzca un cambio similar en nuestro pensamiento educativo. Nos encontramos en espacios abiertos, respirando aire fresco cuando consideramos no la educación de un niño en particular, de una clase social o incluso de un país determinado, sino la de la raza, la naturaleza humana común a cada clase y país, a cada niño en particular. La perspectiva es estimulante y el reconocimiento de las potencialidades de cada niño debería propiciar un renacimiento educativo que haga que nuestro viejo y cansado mundo siga su camino con alegría. Médicos y fisiólogos nos dicen que los recién nacidos empiezan bien. Un niño no nace con tuberculosis, por ejemplo, sí con una tendencia que es nuestra responsabilidad contrarrestar. De la misma manera que todas las posibilidades para el bien están contenidas en su conjunto moral e intelectual, aunque puedan verse obstaculizadas por una correspondiente tendencia al mal para cada potencialidad. Empezamos a ver nuestro camino. Es nuestra tarea saber de qué partes y pasiones está hecho un niño, discernir los peligros que se presentan y aún más las posibilidades de recorrer libremente caminos placenteros. Por decepcionantes, incluso amenazantes, que sean los defectos de un niño, podemos estar seguros de que en todos los casos existe la tendencia opuesta y debemos usar el ingenio para darle rienda suelta. Tener predisposición a una enfermedad no condena al niño a padecerla alguna vez. Los padres tienen este tipo de ingenio maternal con más frecuencia que nosotros, los de afuera, los maestros y similares. Por supuesto, conocemos a madres y padres que no pueden hacer nada con Tom y esperan que el maestro lo ponga en forma. Pero por otro lado, ¿cuántas veces nos sorprende ver cuánto más personas son Bob y Polly en sus propios hogares que en la escuela? Quizás esto se deba a que los padres conocen a sus hijos mejor que otros y por ello creen más en ellos, pues nuestra fe en lo divino y lo humano se adapta a nuestro conocimiento. Por esta razón, nos corresponde a los maestros tener una visión general de la naturaleza humana presente en cada niño. Todos sabemos que el hambre, la sed, el descanso y la castidad son dotes naturales del cuerpo mediante los cuales crece y funciona, pero en cada niño hay tendencias a la codicia, la inquietud, la pereza y la impureza, cualquiera de las cuales, si se tolera, puede arruinar al niño y al hombre que será. Además, nuestros viejos amigos, los cinco sentidos, requieren dirección y práctica. El olfato en particular podría convertirse en una fuente de delicado placer mediante el hábito de discernir los buenos aromas del campo y el jardín, las flores y las frutas, por sí mismos, no como un servicio al gusto, que excesivamente mimado se convierte en el amo del hombre. Pero hay poco nuevo que aprender sobre el cuerpo y los diversos sirvientes que lo acompañan. La educación ya contribuye a entrenar los músculos, cultivar los sentidos y regular los nervios de todos los niños, ricos y pobres, pues hoy en día percibimos que el desarrollo que se debe a un niño se debe a todos.
Si cometemos un error en la educación física, quizás sea al regular los nervios de un niño. No consideramos lo suficiente que la alimentación, el descanso, el aire fresco y el ejercicio natural adecuados para el cuerpo en su conjunto satisfacen las necesidades del sistema nervioso y que la tensión nerviosa excesiva que sufre un niño pequeño al llevar una taza de té o un niño o una niña mayor al estudiar para un examen puede ser la causa posterior de una crisis nerviosa angustiosa. Nos estamos convirtiendo en una nación nerviosa y sobrecargada, y aunque el golf y el cricket pueden ser beneficiosos para nosotros, una educación atenta a detener cualquier síntoma de sobrepresión nerviosa, contribuirá en gran medida a asegurar a cada niño un físico excelente y una alta resistencia. Una trampa que acecha al maestro realmente brillante es el efecto agotador que una personalidad arrolladora ejerce sobre los niños. Son almas tan ardientes y receptivas que el maestro que les hace gestos con la cabeza, les hace señas y les dedica sonrisas llenas de alegría, puede hacer de flautista con ellos. Pero debe tener cuidado. El juego indebido de la personalidad del maestro puede reprimir y someter la de sus alumnos. Y no solo eso, los niños están tan ansiosos por cumplir con las exigencias que pueden verse arrastrados a un estado de continua sobrepresión nerviosa bajo la influencia de una personalidad encantadora. Este tipo de sometimiento, la Schwärmerei, que es una palabra alemana que significa entusiasmo o sentimiento excesivo, también puede traducirse como crush o enamoramiento, de los alemanes, se expuso con fuerza en una novela reciente en la que una maestra sin principios y fascinante manejaba su personalidad con resultados desastrosos. Pero el peligro no reside en los casos extremos. La niña que besa la puerta de la habitación de su maestra de clase la olvidará pronto, pero el hábito parásito se ha formado y siempre debe tener a alguien o causa en la que apoyarse en cuerpo y alma. Hablo de ella, quizás injustamente, porque desde que los jóvenes griegos rondaban a sus maestros en los paseos de la academia, ha habido profesores que han socavado la estabilidad de los chicos a los que se dedicaban. ¿Se equivocan completamente sus compatriotas respecto a Sócrates? La tendencia a esta forma de traición es la debilidad de las mentes nobles, de quienes más tienen para dar, y por esta razón, de nuevo, es importante que tengamos ante nosotros una visión general, llamémosle, de la naturaleza humana. 2. Bienestar mental. Existe la idea común de que es nuestro derecho inalienable no solo decir lo que queramos, sino también pensar como queramos. Es decir, creemos que mientras el cuerpo está sujeto a leyes físicas, mientras que los afectos, el amor y la justicia están sujetos a las leyes morales, la mente es un libertino declarado. Probablemente esta noción tenga mucho que ver con nuestro descuido del intelecto. No percibimos que la mente también tiene sus tendencias, tanto buenas como malas, y que toda inclinación hacia el bien se ve obstaculizada y puede verse frustrada por una inclinación correspondiente hacia el mal. No me refiero al mal moral, sino a esos males intelectuales que tardamos en definir y que tratamos con descuido. Percibe siempre el maestro de una clase numerosa que el intelecto se entroniza ante él en cada niño, por torpe y desatento que sea su apariencia exterior. Todos los niños de una clase así están abiertos a las maravillas que revela la ciencia. Se interesan por los mundos giratorios del firmamento invernal. Niño tras niño, dijo una maestra, escriben para contarme cuánto han disfrutado leyendo sobre las estrellas. A veces, mientras caminamos y las estrellas brillan, dice una niña de 11 años de una escuela primaria, le hablo a mi madre sobre las estrellas, los planetas y los cometas. Dijo que la astronomía le parecía muy interesante, pero enseñamos astronomía, no, enseñamos luz y calor mediante libros de texto desecados, diagramas y experimentos, que al final no son más para los niños que trucos de magia blanca. Lo infinitamente pequeño les resulta tan atractivo como lo infinitamente grande, y el comportamiento de un átomo, de un ión, es un cuento de hadas que disfrutan, es decir, si no se les sugiere nada parecido.
El espectáculo de la historia con su interacción de personajes es tan encantador como cualquier cuento, porque cada niño usa su propia película para mostrar las escenas y exhibir a los personajes. Nos preocupamos mucho por la vestimenta, los utensilios y otros pequeños detalles de cada periodo histórico, pero lo olvidamos. Si le damos al niño unas pocas palabras precisas sobre el tema, se formará una imagen en su mente. Es más, una serie kilométrica de películas realmente gloriosas, porque la asombrosa y vivificante imaginación de un niño es parte integral de su intelecto. La forma en que los niños hacen suyos los ejemplos que se les ofrecen es asombrosa. Ningún niño olvidaría la caracterización de Carlos IX como débil y violento, de historia de los tiempos modernos, desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa de Víctor Duruy. Ni dejaría de aprender una lección de autocontrol. No podemos señalar la moraleja. Esa es la obra propiamente dicha para los niños y lo hacen sin falta. La relativa dificultad del tema no les afecta. Un maestro escribe sobre niños de 11 años. No se cansan de publícola y siempre se quejan al terminar la lección. He hablado mucho de historia y ciencia, pero las matemáticas, una tierra montañosa que recompensa al escalador, resultan atractivas y los buenos maestros saben que no pueden ahogar su enseñanza en verborrea. En cuanto a la literatura, introducir a los niños en la literatura es instalarlos en un reino muy rico y glorioso, llevarles una fiesta continua a sus puertas, ofrecerles un festín exquisitamente servido, pero deben aprender a conocer la literatura familiarizándose con ella desde el principio. La interacción de un niño debe ser siempre con buenos libros, los mejores que podamos encontrar. Claro que siempre hemos sabido que esto es lo correcto para los niños de hogares cultos, pero ¿qué pasa con aquellos en cuyas casas los libros son poco conocidos? Un sabio maestro de Gloucestershire señala que es necesario reconocer dos cosas para abordar este problema. Primero, que explicar el significado de las palabras pierde interés en la historia y molesta al niño. Segundo, que en muchos casos es innecesario. Aunque un niño no tenga un buen conocimiento del diccionario, no significa que desconozca el significado de una oración o un párrafo, ni que el uso correcto de las palabras le resulte ajeno al escribir o narrar. El trimestre pasado se observaron dos ejemplos de esta capacidad para percibir el significado. Hay un niño en particular de segundo de bachillerato que hasta ahora no se había considerado muy inteligente. Clasificado por edad, debería estar dos cursos por encima. El trimestre pasado, al estudiar la historia de Rómulo y Remo, descubrí que en capacidad para narrar y grado de comprensión, es decir, en la capacidad de percibir un párrafo y traducirlo a su vocabulario o en el uso de las palabras que se le leen, destacaba entre los demás y también entre la mayoría de los alumnos del curso inmediatamente superior. El curso 2B correspondería a cuarto de primaria, quizás a 12 años. Lo que más nos ha sorprendido, dijo el director de A, es la facilidad con la que los niños absorben la información y se interesan por la literatura que hasta ahora habíamos considerado fuera del ámbito de la enseñanza primaria. Hace un año no podía creer que los niños leyeran Harold de Lyot, Hereward de Kingsley y Talismán de Scott con verdadero placer y entusiasmo, ni que estudiaran con comprensión y deleite Macbeth, El Rey Juan y Ricardo II de Shakespeare, pero la experiencia nos ha demostrado que hemos subestimado las habilidades y los gustos de los chicos que deberíamos haber conocido mejor. Esa es la principal acusación contra la mayoría de las escuelas. Los profesores subestiman los gustos y las habilidades de sus alumnos. En el ámbito intelectual, los niños, incluso los más retrasados, tienen extraordinarias posibilidades para el bien, posibilidades tan grandes que si tuviéramos la inteligencia de animarlos, nos llevarían como un río caudaloso. Pero ¿qué pasa con las tendencias intelectuales o las posibilidades para el mal? Una de estas tendencias domina muchas escuelas, a pesar de los prodigiosos esfuerzos de los profesores por despertar las mentes adormecidas. De hecho, cuanto más trabaja el profesor, mayor es la incuria de los niños, por lo que la clase es asusada con notas,
Los chicos toman lugar, se les presenta el espantajo de un examen inminente. El resultado es un esfuerzo espasmódico, pero no una respuesta vital. Y aunque los niños y las niñas aman la escuela, como a sus profesores e incluso sus lecciones, no les importa en absoluto el conocimiento por el cual la escuela debería despertar entusiasmo. Puedo mencionar aquí solo dos potentes medios para criar incuria en una clase. Uno es la charlatanería del profesor. Todos sabemos cuánto nos aburre la persona que en la vida privada explica y expone. ¿Qué razón tenemos para suponer que los niños no se aburren igual? Intentan decirnos que lo están con miradas errantes, rasgos inanimados, manos y pies inquietos, por todos los medios a su disposición. Y las almas bondadosas entre nosotros creen que quieren jugar o estar al aire libre, pero no les sirve de nada jugar, salvo en los intervalos adecuados. Lo que necesitan es conocimiento transmitido en forma literaria, y la charla del maestro superficial los deja fríos. Otra poción calmante es poco sospechosa de producir letargo mental. Nos enorgullecemos de repasar una y otra vez lo mismo hasta que los niños lo sepan. La monotonía es mortal. Un niño escribe. Antes de tener estos libros, teníamos que leer los mismos libros una y otra vez. ¿No es cierto? En el aula los libros que usa la abuela sirven para los nietos. Los libros que se usan en las escuelas de niños se pueden encontrar en puestos de segunda mano con los nombres bordados de media docena de propietarios sucesivos. ¿Y qué hay de las recopilaciones que no son libros ni libros de texto que sirven en las escuelas primarias? No es de extrañar que el señor Fisher dijera, al inaugurar una biblioteca pública, que se había sentido sorprendido y dolido al visitar las escuelas primarias, al descubrir que no había nada en ellas que pudiera llamarse un libro, nada que encantara, iluminara y expandiera la imaginación. Y sin embargo, como continuó diciendo, el país está lleno de capacidad artística y literaria, y siempre lo ha estado. Para que esta capacidad se ponga en juego, debemos reconocer que los niños no son rumiantes intelectualmente ni físicamente. No pueden repetir el mismo tema repetidamente sin obtener resultados adormecedores, incluso paralizantes, pues el progreso continuo es la ley de la vida intelectual. En cuestiones de la mente, el hábito es un buen sirviente, pero un mal amo. Hay que desaprobar la especialización, el fetiche de finales del siglo pasado, porque es un riesgo para nosotros permanecer demasiado tiempo en un mismo campo de pensamiento. No podemos, por ejemplo, permitir que los asuntos e intereses de la vida diaria priven a la mente de su gama adecuada de intereses y ocupaciones. Incluso es posible para una persona entrar en cualquiera de los grandes campos del pensamiento y trabajar allí con deleite hasta que se vuelve incapaz de encontrar su camino hacia cualquier otro campo similar. La especialización, el fetiche de finales del siglo pasado, no ha desaparecido. Una forma moderna podrían ser las escuelas magnet centradas en las matemáticas y las ciencias. Sabemos cómo Darwin se perdió en la ciencia hasta que no pudo leer poesía, encontrar placer en las pinturas, pensar en cosas divinas. Fue incapaz de apartar su mente del rumbo que había seguido durante la mayor parte de su vida. En la gran e ingobernable era del Renacimiento, la época en la que se hicieron grandes cosas, se pintaron grandes cuadros, se erigieron grandes edificios, se hicieron grandes descubrimientos, el mismo hombre era pintor, arquitecto, orfebre y además maestro de muchos conocimientos. Y todo lo que hacía lo hacía bien. Todo lo que sabía formaba parte de sus pensamientos y disfrutes cotidianos. Escuchemos a Vasari hablando de Leonardo. Poseedor de un intelecto divino y maravilloso, y siendo un excelente geómetra, no solo se dedicó a la escultura, sino que también preparó numerosos planos y edificios arquitectónicos, diseñó molinos y otras máquinas que funcionaban con agua, y como la pintura iba a ser su profesión, estudió dibujo del natural. Leonardo no sabía nada del arte por el arte, es el lema de antaño, ni tampoco nuestro propio Christopher Wren, también gran matemático y maestro de muchos y diversos conocimientos, para quien la arquitectura era un interés más bien secundario, y aún así construyó la Catedral de San Pablo,
Qué pérdida irreparable sufrimos cuando su plan para un Londres hermoso y espacioso fue desechado porque costaría demasiado llevarlo a cabo. De la misma manera, por nuestra parsimonia, descuidamos las mentes de los niños de nuestro país, capaces también de ser transformadas en placeres, estructuras de utilidad y belleza a un costo miserable. Es bueno reconocer que la educación nos acompaña toda la vida, que debemos seguir aumentando nuestro conocimiento. De los medios que empleamos para obstaculizar el desarrollo de la mente, quizás ninguno sea más útil que el cuestionario, examen. Es como si se le pidiera a un niño que presentara para su inspección en sus diversas etapas de asimilación los alimentos que consumió en su cena. Vemos de inmediato cómo se obstaculizarían los procesos digestivos, cómo, en una palabra, el niño dejaría de ser alimentado. Pero la mente también necesita alimento y permiso para llevar a cabo esos tranquilos procesos de digestión y asimilación que debe realizar por sí misma. El niño con capacidad, lo cual implica profundidad, se queda atónito ante un largo galimatías como si el padre de John es hijo de Tom, ¿qué parentesco tiene Tom con John? El niño superficial adivina el acertijo y anota, y es mediante pruebas de este tipo que formamos jóvenes agudos como agujas, pero sin capacidad de reflexión, sin intereses inteligentes, solo con la aptitud de gamberro citadino. La imaginación puede volverse como esa cueva de la que habla Ezequiel, donde había todo tipo de cosas indecorosas y malvadas. Puede ser un templo donde se glorifica el yo, puede ser una cámara de horrores y peligros, pero también puede ser una casa hermosa. Nos basta recordar que la imaginación está llena de esas imágenes que nos proporciona día a día, ya sea el cine, las novelas de terror, Homero o Shakespeare, las grandes películas o la película de terror más explosiva. Hemos oído hablar del hombre imaginativo que se apasionó por la Esfinge. En estos días, cuando la razón es deidificada por los ignorantes y desempeña el papel del señor del desgobierno, es necesario que cada niño sea educado para recorrer el razonamiento falaz y sobre todo para saber que la razón de un hombre es su sirviente y no su amo, que no hay noción que un hombre elija aceptar que su razón no justifique, ya sea la desconfianza hacia su prójimo, los celos de su esposa, las dudas sobre su religión o el desprecio por su país. Conscientes de esto, vemos razón en el hecho de que miles de hombres se declaren en huelga porque a dos de ellos se les ha negado el permiso para asistir a cierta reunión. Vemos razón en esto, pero los propios hombres confunden la razón con el derecho y consideran que tal huelga es una protesta justa. La única protección contra las falacias que socava la fuerza moral y económica de la nación es una educación liberal que ofrezca un amplio campo de reflexión y comparación y abundantes datos sobre los que sea posible fundamentar juicios sólidos. En cuanto a esa apetencia estética, para usar la palabra de Coleridge, de la que dependen tantos de los placeres de la vida, está expuesta a muchos desastres, muere de inanición cuando no se le presenta la belleza adecuadamente, belleza en palabras, en imágenes y música, en árboles, flores y cielo. La función del sentido de la belleza es abrirnos un paraíso de placer. Pero ¿qué pasa si crecemos admirando las cosas equivocadas o lo que es moralmente peor, siendo arrogantes en la creencia de que solo nosotros y nuestra especie somos capaces de apreciar y distinguir la belleza? No es una parte pequeña de la educación haber visto mucha belleza, reconocerla cuando la vemos y mantenernos humildes en su presencia. 3. Apetito intelectual. Así como el cuerpo está provisto de apetitos que pueden naufragar si se complacen indebidamente en alguno, pero que debidamente controlados deberían dar como resultado una estructura robusta y vigorosa, también nuestra parte espiritual está provista de ciertos proveedores, cuya función es asegurar el tipo de alimento que promueve el crecimiento espiritual o intelectual en una u otra dirección. Quizás en ningún aspecto de nuestro servicio educativo cometemos errores más graves que en el uso de esos deseos que actúan como apetitos al servicio del cuerpo. Todo niño quiere ser aprobado, incluso el bebé con sus zapatos rojos nuevos, ser el primero en lo que sucede,
captar lo que sucede, ser admirado, liderar y dirigir a los demás, tener la compañía de niños y adultos. Y por último, pero no menos importante, todo niño quiere saber. Ahí están esos deseos listos para actuar cuando es necesario, y nuestra tarea es aprovechar esta disposición natural para la labor educativa. Usamos los deseos no sabiamente, pero sí demasiado bien. Dirigimos nuestras escuelas basándonos en la emulación, el deseo de cada niño de ser el primero y no el más capaz, sino el más audaz se destaca. Impulsamos la emulación por el deseo común de obtener y tener, es decir, por el impulso de la avaricia. Así que ofrecemos premios, exposiciones, becas, todos los incentivos posibles. Lo obligamos a esforzarse por nuestra aprobación. Jugamos con su vanidad y el niño hace más de lo que puede. ¿Qué daño hay, decimos, cuando todos esos impulsos de acción ya están en el niño? El atleta empieza a descubrir que sufre en otras partes por el desarrollo excesivo de algún conjunto de músculos, y el niño cuya ambición o emulación ha sido indebidamente estimulada se vuelve flácida. Pero hay un mal peor. Todos anhelamos el conocimiento tanto como el pan. Sabemos que es posible curar este último apetito dando alimentos más estimulantes. Y lo peor de usar otros estímulos para el aprendizaje es que el amor natural por el conocimiento, que debería llevarnos a través de los apasionantes días escolares y dar un toque de aventura a los días más aburridos de la vida adulta, se ve efectivamente sofocado. Y niños y niñas se esfuerzan para aprobar, pero no para saber. Aprueban, pero no saben. La divina curiosidad, que debería haber sido un pilar para la vida, apenas sobrevive a los primeros días escolares. Ahora se ha demostrado plenamente que el deleite del conocimiento es suficiente para que un alumno disfrute y disfrute de su vida escolar, y que los premios y los puestos, los elogios, las críticas y los castigos son innecesarios en la medida en que se utilizan para asegurar un interés ardiente y un trabajo ferviente. El amor al conocimiento es suficiente. Cada uno de esos otros estímulos debería, sin duda, tener su acción natural, pero uno o dos resortes de acción parecen explotarse excesivamente en nuestras escuelas. La conducta brinda la oportunidad de una virtud emuladoramente rápida en la carrera, y especialmente esa parte de la conducta conocida como juego, en la que la mayoría de los deseos naturales entran en acción. Pero incluso en el juego debemos cuidarnos del exceso de celo que corre el riesgo de eliminar los sentimientos primarios de amor y justicia. En el aula, sin duda, la excitación del conocimiento en sí misma proporciona suficiente estímulo para la atención minuciosa y el trabajo constante, y el deseo de adquisición encuentra su lugar en un niño que aumenta constantemente sus conocimientos. 4. Afectos mal dirigidos. En nuestro trato con los niños, somos conscientes de algo más que la mente y el cuerpo. Apelamos a sus sentimientos, ya sea que mente o sentimientos sean más que nombres que elegimos dar a las manifestaciones de esa entidad espiritual que es cada uno de nosotros. Probablemente ni siquiera nos hemos tomado la molestia de analizar y nombrar los sentimientos y descubrir que todos caen bajo los nombres de amor y justicia, que es la gloria del ser humano estar dotado de tal riqueza de estos dos, suficiente para cada ocasión de la vida. Es más, las ocasiones llegan y él está listo para afrontarlas con la facilidad y el triunfo del deudor solvente. Pero esta rica dotación de la naturaleza moral es también un asunto del que debe preocuparse el educador. Por desgracia, así lo hace. Señala la moraleja con 1000 tópicos tediosos, dirige, instruye, ilustra y aburre sobremanera las mentes ágiles y sutiles de sus eruditos. Este, de los sentimientos y sus manifestaciones, es ciertamente el campo para el elogio y la censura moderados y cautelosos de padres y maestros. Pero esta alabanza o censura tiende a ser desechada por los niños o tomada como el único motivo de su conducta. Salen sin estar acostumbrados a hacer algo porque es correcto, sino solo porque se va a ganar la aprobación de alguien. Esta educación de los sentimientos, la educación moral, es un asunto demasiado delicado y personal como para que un maestro la emprenda confiando en sus propios recursos. Los niños no deben ser alimentados moralmente como pichones con comida predigerida,
Deben elegir y comer por sí mismos y lo hacen a partir de la conducta de otros, de la que oyen o perciben, pero necesitan una gran cantidad de este tipo de alimento cuyo resultado es la conducta, y por eso deben recurrir a la poesía, la historia, el romance, la geografía, los viajes, la biografía, la ciencia y las matemáticas. Nadie puede predecir qué bocado en particular seleccionará un niño para su sustento. Un niño de 8 años puede llegar tarde porque estaba meditando sobre Platón y no podía abrocharme los botones. Y otro puede encontrar su alimento en Peter Pan. Pero todos los niños deben leer mucho y saber lo que han leído para nutrir su compleja naturaleza. En cuanto a las lecciones morales, son más que inútiles. Los niños necesitan una buena y variada alimentación moral, de la cual extraen las lecciones que necesitan. Es maravilloso que cada niño, incluso el más rudo, esté dotado de amor y sea capaz de manifestarlo en todas sus manifestaciones: bondad, benevolencia, generosidad, gratitud, compasión, simpatía, lealtad, humildad y alegría. A nosotros, los mayores, nos asombra la prodigalidad con que el niño más ignorante puede tratarnos, pero estas aptitudes son moneda corriente del reino con el que está provisto un niño, de modo que éste puede costear su vida, y por desgracia somos conscientes de ciertas tendencias vulgares y comunes en nosotros mismos que nos hacen caminar con delicadeza y confiar no en nuestra propia enseñanza, sino en lo mejor que tenemos en el arte y la literatura, y sobre todo en ese almacén de ejemplos y preceptos que es la Biblia, para permitirnos tocar estos delicados espíritus y llegar a cuestiones sutiles. San Francisco, Collingwood, Lord Culper, el padre Damián, uno de los veterano de guerra galardonado con la Cruz Victoria por su valentía conspicua entre nosotros, harán más por los niños que años de charlas. Además, existe esta otra maravillosa provisión para una vida recta, sin la cual no existe ningún alma humana abandonada o salvaje. Todos tienen la justicia en su corazón. Un clamor por juego limpio llega hasta la turba más descontrolada y todos sabemos cómo los niños nos atormentan con su "no es justo". Es importante saber que, tanto en lo que respecta a la justicia como al amor, existe en cada uno una provisión adecuada para la conducta de la vida. El malestar general que surge de pensamientos y juicios erróneos mucho más que de condiciones deficientes es el resultado equivocado de este sentido de justicia con el que, gracias a Dios, todos estamos dotados. Aquí, a primera vista, encontramos un oficio de educación. Esta, la justicia, es otra provisión espiritual que no empleamos debidamente en nuestras escuelas, y tan maravilloso es este principio que no podemos matarlo, paralizarlo, ni siquiera entumecerlo, sino que, ahogado en su curso natural, siembra estragos y devastación donde debería haber fértil el terreno para los frutos de una buena vida. Pocas funciones de la educación son más importantes que la de preparar a los hombres para distinguir entre sus derechos y sus deberes. Cada uno de nosotros tiene sus derechos y los demás tienen deberes hacia nosotros, como nosotros hacia ellos. Pero no es fácil aprender que tenemos exactamente los mismos derechos que los demás y no más, que los demás nos deben los mismos deberes que nosotros les debemos. Este fino arte de la autoadaptación es posible para todos gracias al principio indeleble que reside en nosotros, pero nuestros ojos deben aprender a ver, y de ahí la necesidad de todos los procesos de la educación, fútiles en la medida en que no sirven a este fin. Pensar con justicia requiere, lo sabemos, conocimiento además de reflexión. Los jóvenes deberían salir de la escuela sabiendo que sus pensamientos no son suyos. Véase nosotros mismos, nuestras almas y cuerpos, por la escritora Charlotte Mason, oficina de la PNEU. Que lo que pensamos de los demás es cuestión de justicia o injusticia, que deben usar ciertas palabras con todas las personas con las que tratan, y que no decirlas es ser injusto con el prójimo. Deben saber que la verdad, es decir, la justicia de la palabra, les corresponde a ellos y a todas las demás personas. Hay pocas herramientas mejores para un ciudadano que una mente capaz de discernir la verdad, y esta mente justa solo puede ser preservada por quienes prestan atención a lo que piensan. Sin embargo, la verdad, dice Bacon,
que solo se juzga a sí misma, enseña que la indagación de la verdad, que es el encuentro amoroso o el cortejo, el conocimiento de la verdad, que es su presencia, y la creencia en la verdad, que es su disfrute, es el bien supremo de la naturaleza humana. Si la justicia en palabras ha de ser aprendida debidamente por todos los eruditos, más aún lo es la integridad, la justicia en acciones, la integridad en el trabajo, que no admite métodos astutos, ya sean los del artesano que hace lo menos que puede en el tiempo, o los del escolar que recibe en especie, como pago, el coste de su educación y la confianza que le imponen sus padres y maestros. Por lo tanto, no pueden holgazanear, perder el tiempo, posponer, copiar o eludir de cualquier otra manera su trabajo. Aprende que mi deber hacia mi prójimo es evitar que mis manos hurten y roben, y ya sea un hombre, un trabajador, un sirviente o un ciudadano próspero, debe saber que la justicia exige de él la integridad material que llamamos honestidad. No es la honestidad común que odia ser descubierta, sino ese sentido refinado y delicado de los valores que George Eliot nos exhibe en Caleb Garth. Hay otra forma en que al ciudadano magnánimo del futuro se le debe enseñar el sentido de la justicia. Nuestras opiniones demuestran nuestra integridad de pensamiento. Cada persona tiene muchas opiniones, ya sean las propias honestamente pensadas o las nociones extraídas de su periódico favorito o de sus amigos. Quien reflexiona sobre sus opiniones con modestia y cuidado, cumple con su deber tan fielmente como si hubiera salvado una vida, porque el deber no tiene nada de malo. Si un escolar debe ser guiado hacia la justicia de pensamiento de la que emanan las opiniones sólidas, cuánto más necesita guía para alcanzar esa justicia en la motivación que llamamos principios sólidos. Porque después de todo, ¿qué son los principios sino esos motivos de primera importancia que nos gobiernan, que nos mueven en pensamiento y acción? Parece que los captamos de forma casual y rara vez somos capaces de explicarlos. Sin embargo, nuestras vidas están ordenadas por nuestros principios, buenos o malos. Aquí, de nuevo, tenemos una razón para una lectura amplia y sabiamente ordenada, pues siempre hay frases hechas flotando en el aire como ¿para qué sirve? Todo es basura, y similares que la mente vacía recupera para usarlas como base de pensamiento y conducta como de hecho principios insignificantes para guiar una vida. Aquí tenemos una razón más por la que no hay nada en todos estos tesoros espirituales del mundo que sea demasiado bueno para la educación de todos los niños. Todo cuento encantador, todo poema ilustrativo, toda historia instructiva, todo descubrimiento de viajes y toda revelación científica existe para los niños. La tierra pertenece al niño, siempre con el niño. Fue una frase acertada de Máximo Gorki y deberíamos recordarla. El servicio que algunos de nosotros del PNEU creemos haber prestado a la educación es descubrir que todos los niños, incluso los más atrasados, son conscientes de sus necesidades y anhelan con desesperación el alimento que necesitan, que no se necesita preparación alguna para este tipo de dieta, que un vocabulario limitado, un entorno sórdido y la ausencia de una formación literaria no son impedimentos. De hecho, pueden convertirse en incentivos para el aprendizaje, así como cuanto más hambriento tiene un niño, más dispuesto está a comer. Esta afirmación no es una simple opinión piadosa, ha sido ampliamente demostrada en miles de casos. Los niños de una escuela pobre en los barrios bajos están ansiosos por contar toda la historia de Waverly, recurriendo continuamente al hermoso lenguaje y estilo del autor. Hablan de la piedra Rosetta y de los tesoros de su museo local. Hablan de Coriolano y concluyen que su madre debió de malcriarlo. Se saben de memoria cada detalle de un cuadro de La Houche, Rembrandt, Botticelli, y no solo no les escapa ninguna evolución histórica o dramática, ninguna sutil dulzura, ninguna inspiración de un poeta, sino que se niegan a conocer aquello que no les llega en forma literaria. Lo que reciben bajo esta condición lo absorben de inmediato y demuestran que lo saben con esa prueba de conocimiento que se aplica a todos nosotros. Pueden contarlo con fuerza, claridad, vivacidad y encanto.
Estos son los niños a quienes hemos estado impartiendo las 3R durante generaciones. No es de extrañar que la delincuencia juvenil aumente. El niño con deficiencia intelectual debe encontrar alimento para su imaginación, espacio para su capacidad intelectual, y el crimen, como el cine, ofrece, hay que admitirlo, valientes aventuras. 5. Del bienestar del alma. Si abandonamos los confines de la mente y el cuerpo, los santuarios de los afectos y la voluntad, consideraremos esto último más adelante, y entramos en ese santuario donde los hombres desempeñan sus funciones sacerdotales, podemos preguntarnos con timidez y humildad qué puede hacer la educación por el alma de un niño. ¿Qué es lo que burla el entendimiento de un hombre o que está fuera del alcance de sus pensamientos, del alcance de sus aspiraciones? Es cierto que su ignorancia lo desconcierta por completo, la ignorancia ilimitada incluso del más sabio, pero la ignorancia no es incapacidad, y las alas del alma de un hombre baten con impaciencia contra los barrotes de su ignorancia. Él quisiera salir al universo de pensamiento infinito y posibilidades infinitas. ¿Cómo puede el alma de un hombre estar satisfecha? Los reyes coronados han abandonado el dominio porque quieren aquello que es mayor que los reinos. Los eruditos profundos se inquietan por las limitaciones que los mantienen jugando al margen del océano insondable del conocimiento. Ningún gran amor puede satisfacerse con amar. No hay más satisfacción que una para el alma del hombre, porque las cosas que le rodean son finitas, mensurables, incompletas, y su alcance está más allá de su capacidad. Tiene una necesidad urgente, incesante e irreprimible de lo infinito. Nosotros mismos, nuestras almas y cuerpos, por la escritora Charlotte Mason. Quiero, estoy hecho para y debo tener un Dios, no una mera religión útil, porque tenemos en nosotros una capacidad infinita de amor, lealtad y servicio que no podemos gastar en ningún otro. Pero, ¿qué tipo de acercamientos preparamos para los niños hacia el Dios que necesitan, el Salvador en quien reside toda ayuda, el Rey que brinda todo deleite, exige toda adoración y lealtad? Cualquier palabra o pensamiento nuestro es pobre e insuficiente, pero tenemos un tesoro de palabras divinas que leen y conocen con satisfactorio placer y que expresan con singular belleza y acierto. La Biblia es el libro más interesante que conozco, dijo una joven de 10 años que había leído muchos libros y conocía su Biblia. Gradualmente los niños adquieren ese conocimiento de Dios que es el objeto de la última oración diaria en nuestra hermosa liturgia, la oración de San Crisóstomo. Concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad, y todo el conocimiento que obtienen se concentra en torno a ella y la ilumina. He aquí un ejemplo de cómo se desarrolla dicho conocimiento. Escuché a una clase de niñas de unos 13 años leer un ensayo sobre George Herbert. Incluía 3 o 4 de sus poemas y ninguna de ellas había leído ensayos ni poemas antes. Narraron lo que habían leído y durante su narración parafrasearon completamente el elixir, la polea y 1 o 2 poemas más. No omitieron ningún punto del poeta y usaron sus palabras exactas con bastante libertad. La profesora comentó 1 o 2 palabras inusuales y eso fue todo. Explicar o reforzar sin una actitud reverentemente comprensiva la mirada y las palabras que demostraban que a ella también le importaba, habría sido impertinente. Es interesante que cientos de niños de esta edad, en escuelas secundarias y primarias y en familias dispersas por todo el mundo, leyeran y narraran el mismo ensayo y sin duda parafrasearán los versos con la misma facilidad. Me sentí humilde ante los niños, al saberme incapaz de comprender de forma tan inmediata y rápida varias páginas de material nuevo, incluyendo poemas cuya intención no es en absoluto obvia. De esta manera, las grandes ideas de los grandes pensadores iluminan a los niños y los hacen crecer en conocimiento, principalmente en el conocimiento de Dios. Y sin embargo, esto, la parte principal de la educación, se ve ahogado en torrentes de palabrería, en repeticiones tediosas, en abjuraciones y recriminaciones, en todo tipo de formas en las que la mente puede aburrirse y los afectos adormecerse. He intentado esbozar algunas de las posibilidades para el bien y las correspondientes posibilidades para el mal presentes en todos los niños.
Esperan dirección y control sin duda, pero aún más la influencia formativa del conocimiento. He evitado términos filosóficos utilizando únicamente nombres de uso común: cuerpo y alma, cuerpo y mente, cuerpo, alma y espíritu, porque representan ideas ineludibles que transmiten ciertas nociones precisas, y estas ideas deben constituir la base de nuestro pensamiento educativo. Debemos conocer el material con el que trabajaremos para que la educación que ofrecemos no sea fragmentaria ni superficial. Debemos comprender en cierta medida las necesidades del niño, no en función de su utilidad social ni del nivel del mundo en el que vive, sino de su propia capacidad y necesidades. No lo educaríamos voluntariamente hacia lo que se llama autoexpresión. Tiene poco que expresar excepto lo que ha recibido como conocimiento, ya sea a través de registros o impresiones. Lo que puede hacer es asimilarlo y transmitirlo de una forma original, porque es modificado y recreado por la acción de su propia mente. Y esta originalidad se produce por el pan y la leche comunes, alimento para todos, que actúan sobre la mente peculiar de cada niño. La educación implica un desarrollo continuo de la mente, pero cualquier cosa que induzca a la introspección o a cualquier forma de autoconciencia, por así decirlo, frena las facultades intelectuales y detiene el progreso. El lector habrá notado con cierta decepción que no lo he invitado al estudio de la psicología tal como se entiende hoy en día. Sin duda, existe una región oscura descrita como la mente inconsciente, una especie de punto intermedio entre la mente y la materia, un lugar donde el intelecto se somete a la acción de los nervios y la sangre. La mente es por su naturaleza infinita y siempre consciente, y hablar de la mente inconsciente es una contradicción en términos. Pero lo que se quiere decir es que la mente piensa de maneras de las que somos inconscientes y que nuestra tarea es hacernos conscientes mediante mucha introspección, mucha autoocupación de la naturaleza y las tendencias de esta región inconsciente. Los resultados de este estudio, hasta donde se han obtenido, no son alentadores. Lo mejor de nosotros parece tener su origen en complejos sensuales, eróticos y codiciosos. Conceder que tales posibilidades estén seguras en nosotros consiste en nutrir la mente de tal manera que la semilla de la bajeza pueda dar frutos de belleza. Las investigaciones en esta área son, sin duda, de profundo interés para el psicólogo y podrían eventualmente dar fruto, aunque solo sea como contribuyendo a la clasificación del conocimiento. Pero ninguna autoridad en la materia está dispuesta actualmente a ofrecer sus investigaciones como contribución a la tradición educativa. Puede ser que tanto la mente como el cuerpo tengan sus regiones donde el noli me tangere, no me toques o no me retengas, sea un consejo práctico. Y una vez que hayamos abordado las funciones de la mente que conocemos, podremos formular aquello que ciertamente no poseemos, una ciencia. ¿No debería ser una filosofía de la educación?